Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, queridos hermanos. Que han comido ahora. ¿A quién vive, hermanos? Le doy gracias a la familia pastoral, ¿verdad? Por el privilegio, ¿verdad? Gloria a Dios. He estado en un proceso largo, cuando haya tiempo se lo voy a explicar, pero Dios ha sido fiel y me tiene. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Si trajo Biblia, acompáñenme al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 12. Ageo, uno de los profetas menores. Ageo está antes de Zacarías. Cuando lo tenga me dan un fuerte amén. Ageo capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios. Uno 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, vámonos de pie, vamos a meditar en la palabra. Leemos la escritura como está escrito, honrando el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, que le había enviado Jehová su Dios, y temió todo el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Padre que estás en gloria, bendito sea tu nombre, Señor. Desciende ahora, Señor, habla a tu pueblo conforme a la necesidad de cada quien, y te pido que sea tu Espíritu Santo tomando control, Señor, el control de la vida de las almas, y que tu Espíritu Santo se manifieste y haya poder y gloria en esta casa, porque sabemos que tú tienes grandes propósitos para este lugar, Señor. Yo, Señor, me despojo de toda humanidad, Señor, me despojo de todo lo que me impida hablar tu palabra, Señor, y en esta noche, Padre, que la gloria y la honra sea tuya, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Aleluya. Esta noche he titulado este tema: despertando el espíritu para el servicio del Señor. Tenemos aquí a Zorobabel, uno de los gobernadores del pueblo de Judá, que fue exiliado a Babilonia, y él esperaba pues la manifestación del Espíritu Santo, él esperaba la palabra de Dios. Él había sido asignado como uno de los principales, un gobernador del pueblo del Señor, y cuando el Señor te llama, déjeme decirle de que usted tiene que obedecer. Cuando el Señor tiene un propósito para usted, usted tiene que obedecer, porque hay mucha gente que tiene propósito en el Señor y no le quiere servir. Hay mucha gente que tiene un llamado de parte de Dios y se acobardan, dejan tirados privilegios, reniegan por todo. Pero déjeme decirle que en esta noche el Espíritu de Dios ha venido a este lugar para despertar su espíritu. El Espíritu del Señor está en esta casa para levantar a aquel que está caído, para restaurar a aquel que se siente dolido, porque la gloria de Jehová está en esta casa. La gloria del Señor está en esta casa. Aleluya. Gloria a Dios. Y para entender esta historia, estos versículos que hemos leído, amados hermanos, hay que volver al principio. Hay que volver al principio, al comienzo de la historia, porque hay mucha gente que tiene
un comienzo en el Señor. Hay mucha gente que necesita volverse a la senda antigua. Hay mucha gente que quiere abandonar los caminos del Señor. Y se les está olvidando las grandes obras que Dios ha hecho con él y con ella. Se les está olvidando de dónde Dios los ha sacado. Y cualquier problema y cualquier incertidumbre, cualquier cosa los hace tropezar. Por eso Jeremías decía: vuélvanse a la senda antigua. Esta idea del templo nació en el corazón de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, aquí se lo voy diciendo yo para que ahorremos tiempo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice de que David decía: oh, miren, yo vivo en un gran palacio. Dice así, parafraseándolo para que ustedes vayan entendiendo: yo vivo en un gran palacio y no le he construido una casa al Señor. Yo tengo muchas riquezas, pero el Señor no le he edificado templo. Entonces vino David y le consultó a Natán. Natán le dijo: ve, haz lo que se te plazca, porque el Señor está contigo. Pero viene el Señor y le habla al profeta Natán y le dice: no, dile a David que él no me va a construir templo, sino su descendencia. David tenía planeado hacerle un templo al Señor. David tenía planeado hacerle un lugar donde poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Porque nosotros, hermanos, tenemos que hacer eso. Tenemos que ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces pasa el tiempo, hermanos, y en el capítulo 6 del primer libro de Reyes habla de cómo Salomón construye el templo. Un templo con gran magnificencia, cubierto de oro, con los mejores materiales, con materiales de alta calidad. Y dice de que la gente llegaba y visitaba para conocer el templo construido por Salomón. El problema es, hermanos, que la gente empezó a admirar más las cosas externas, las cosas materiales. Porque primeramente ellos amaban al Señor con todo su corazón. Primeramente ellos servían y adoraban al Señor en el templo. El problema es que pasando el tiempo, el pueblo de Israel empezó a alejar su corazón del Señor. Empezó a apartarse del Señor. Entonces, viene el pueblo de Israel y empezó a hacerse idólatra. Empezaron a hacerse homicidas. Empezaron a pecar y a hacer lo malo delante del Señor. Pero ellos se confiaban porque tenían el templo. Ellos decían: bueno, si cometí un pecado, solamente voy a sacrificar un cordero, un buey, un becerro, y ya mis pecados están perdonados. Pasaban por alto lo que Dios había dado. Y vivían en pecado constantemente. Y vivían haciendo lo malo del Señor constantemente, porque ellos confiaban: nosotros somos el pueblo del Señor. Tenemos el templo del Señor, un templo admirable, un templo que resplandece, un templo cubierto de oro. Ese es el problema cuando usted y yo nos confiamos en las cosas que tenemos. Porque nos olvidamos del Señor. Pero bendito sea Dios, que siempre el Señor levanta gente que te va a hacer recordar de dónde Dios te ha sacado. Bendito sea el Señor, que el Señor siempre va a mandar a sus profetas, a los pastores, a predicadores, a levantarte, a darte ánimo, a hacer que reconozcas tus pecados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que anda caminando mal en el pueblo de Dios, pero ellos están en santidad. Ellos dicen que van para el cielo. Pero no los de aquí, va a otra iglesia aquí. Para continuar con la historia, dice que pasaron alrededor de 332 años desde que se construyó el templo de Salomón. Pasaron 332 años en la construcción del templo de Salomón, y el Señor levantó a Jeremías, el profeta llorón, como le dicen los padres. El Señor comenzó el llamado y el ministerio del profeta Jeremías. Y mire, y dice de que el Señor empezó a tratar con Jeremías para que este hombre se levantara, porque él no quería. Él decía: yo no soy digno, yo no merezco, yo soy un simple hombre. Pero el Señor empezó a llenar de su Espíritu Santo al profeta Jeremías, tanto que en el capítulo 7 del libro de Jeremías dice de que el Señor habló y dice la palabra: y vino palabra de Jehová al profeta Jeremías y le dijo: ve y profetiza en contra de mi pueblo en la puerta del templo. Imagínense qué tremendo era pararse ahí. Y dice de que Jeremías, en el capítulo 7, cuando tenga tiempo lo lee en su casa, dice de que Jeremías llegó y se paró y le dijo: el Señor ha visto sus pecados, el Señor ha
presiones, como que ustedes se escudan de que tenemos el templo, como si ustedes se apoyan en que son el pueblo y no hacen lo que el Señor demanda. Y dice que el profeta Jeremías empezó a hablar y a profetizar juicio en contra de ellos. Y ellos decían, no, si nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos respaldo de Dios. Pero déjame decirte que cuando usted y yo andamos caminando en pecado, podemos tener una linda apariencia, podemos tener un buen vestir, pero apartados del Señor nada podemos hacer. Para el Señor andamos caminando mal y en pecado, y para el Señor somos desagradables. Entonces Jeremías empezó a hablar. Vino el Señor y le dijo, háblale de la destrucción del templo. Ahí le tocó el ego al pueblo. Ahí le tocó el gran orgullo que tenía el pueblo de Judá y de Israel. Y le dijo, diles que voy a mandar a mi siervo Nabucodonosor y le voy a destruir el templo, el rey de Babilonia, y le voy a quemar la ciudad. Y miren qué obedientes, que lo quisieron es meter presos de Jeremías. Lo tiraron a un pozo lleno de lodo, una cisterna. Y ellos decían, no, así como nosotros, el Señor nos habla y no hacemos caso. Entonces, en el capítulo 25 del libro de Jeremías, podemos leer que dice de que Jeremías pasó hablando, predicando y profetizando durante 10 años al pueblo de Israel y diciéndole, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse que el Señor les va a traer juicio, arrepiéntanse, abandonen sus costumbres, abandonen sus homicidios, abandonen esto. Y el profeta Jeremías pasó 10 años completos. Usted lo puede leer, capítulo 25 del libro de Jeremías, en el versículo 11 al 14, dice que Jeremías pasó predicando 10 años, hermano. ¿Cuánto tiempo nos han pasado predicando a nosotros que dejemos malas actitudes y no obedecemos la voz del Señor? ¿Cuánto tiempo, hermano, vamos a esperar para que Dios nos mande un azote y poder obedecer? ¿Cuánto tiempo, hermano, usted y yo vamos a estar aquí viniendo a este lugar solo a cubrir un puesto, solo a calentar una silla? Cuando Dios quiere que nos levantemos con poder, cuando Dios quiere que nos levantemos con gloria, para bendecir y exaltar el nombre bendito de Dios. La gloria de Dios. Y dice que Jeremías le dijo, bueno, ustedes no hacen caso, ustedes no obedecen, el Señor ha hablado a mi vida y me ha dicho que ustedes se van a ir en cautiverio 70 años. Y el Señor va a destruir eso que ustedes, de lo cual se sienten orgullosos y orgullosas. Tenga cuidado, hermano, digo la palabra de Dios. Tenga cuidado, mande poniendo en primer lugar las cosas de este mundo antes que Dios. Y Jeremías profetizó por palabra del Señor 70 años irán de cautiverio. Y esta gente se burlaba de él y hacía sus fiestas y pasaba por alto la palabra del Señor hasta que el día del juicio llegó, hasta que el día llegó donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el pueblo de Judá, quemó su ciudad, derribó sus altares, derribó sus templos, se llevó todo el oro de ese templo y quedaron en la miseria. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo llega un tiempo que no obedecemos el llamado de Dios, cuando usted y yo llega un tiempo que el Señor nos está hablando y no queremos obedecer, vamos a terminar en calamidad, en miseria. Aleluya. 70 años después, para continuar con la historia, en el capítulo 9 del profeta Daniel, dice la Biblia de que Daniel estaba escudriñando los libros de las memorias del pueblo y dice de que él encontró en un libro de que Jeremías había profetizado de que 70 años iba a ser de cautiverio y después el Señor iba a restaurar al pueblo, después el Señor iba a devolverle sus casas, después el Señor iba a devolver todo lo que habían perdido, porque ya había pasado el tiempo cumplido. Quiere decir, hermano, de que Dios dice, por eso dice el salmista, dice de que por la noche estará el llanto, pero por la mañana la alegría. Porque su misericordia es para siempre. Dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Mire, si usted y yo estamos en este lugar no es porque seamos obedientes, perfectos o buenos cristianos. Aquí estamos por pura misericordia. Mira, a veces ni ganas de venir al culto nos da y el Señor toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, porque nos
las memorias de los libros y empezó a leer donde decía que el Señor iba a terminar los 70 años de cautiverio, donde el Señor iba a concluir ese castigo y los iba a hacer volver a su nación, les iba a devolver todo, porque Jeremías había profetizado que solamente 70 años iba a durar. Y de ahí entramos a la historia de los profetas menores y entramos a la historia de Ageo, es lo que acabamos de leer. Entonces en el versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y oiga, y el 14 dice: y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y esa es la parte que ustedes me interesa que escuchen, pongan atención. Y dice: y el espíritu de todo el resto del pueblo, dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos suyos. Esta casa es bendecida por el Señor. Esta casa tiene muchas promesas. Hermano, alguien le han profetizado de ensanchamiento, de crecimiento, de visita a las naciones. Mire cuántos profetas han venido y ha traído palabras de bendición. Ha pasado el tiempo y no sucede nada. ¿Qué pasa? ¿Estamos en pecado? No, hermanos. Puede ser que sí, puede ser que no. Ya le va a llegar. Hay algo que nos estanca. Hay algo que no nos permite crecer. Y es que tenemos el espíritu dormido, porque dice: y despertó Jehová el espíritu, dice. Tenemos el espíritu dormido. ¿Y a qué me refiero con eso? De que cuando usted y yo tenemos el espíritu dormido, nada nos motiva, nada nos emociona. Caemos, como dice mi hermano pastor, en la chuleta, dice. Caemos en la carne, caemos en la comodidad. Por eso es que a veces usted, así como viene enojado y enojada al culto, así se va. Por eso es que usted no se goza en la palabra, porque viene a fijarse en el que tiene a la par. Por eso es que usted de todo reniega. Por eso es que usted de todo habla, menos de cómo estuvo el mensaje del Señor. Bueno, a mí no me van a dejar mentir, pero cuando va a predicar cierta persona, dice: no, es que el hermano no me gusta cómo predica, no voy a no nos tenemos que fijar en el hombre, porque algo va a hablar esa persona que a usted no le gusta cómo predica y lo va a edificar. Es que mire, lo que pasa es que solo en lo malo lo fijar. Y yo le digo: vayan a hacer una encuesta, el hermano Lenny ahí por la colonia, que solo uno no va a decir. No va a decir: mire, es un hombre trabajador, tiene responsable. No, ese yo lo conocía, ¿sabe? Yo lo conocía. Porque solo lo malo vemos. Porque nuestro espíritu de servicio al Señor está dormido. Y por eso nos preguntamos que por qué no sucede nada. Ay, usted va a decir: pero hermano, mire, yo aquí danzo, ¿qué le pasa? Yo no quiero el pasito y danzo. Yo hablo lenguas, yo veo visiones. Sí, pero mire, yo le voy a decir algo. Tener la experiencia que yo tengo, no es lo mismo una manifestación del Espíritu que la llenura del Espíritu. La manifestación del Espíritu Santo queda aquí. La llenura usted se la lleva para la casa. Pero ahora pregunte: si usted aquí se siente alegre, danza, habla, profetiza, habla en lengua y todo bien bonito, pero a su casa llega peleando con su familia, llega renegando de todo, hasta el chucho de la paga porque le da su patada. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo una manifestación del Espíritu Santo que una llenura. El bautismo es una sola vez en la vida, pero la llenura es responsabilidad de nosotros. Pero la llenura tiene que ser constante y diariamente. Mire, yo les voy a contar este testimonio. Yo trabajo de motociclista, de andar dejando pedidos y allá ando en la moto. Y aunque ustedes piensen que estoy loco, a veces voy por la Monseñor manejando y de repente voy cantando alabanzas y adorando al Señor y así manejando la moto. Y de repente empiezo a sentir la presencia de Dios, empiezo a llorar y yo: Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Y yo así, mire, y ya cuando voy dejando el pedido y me dice la gente: y mire, ¿qué le pasa? Porque voy llegando. No, es que es un privilegio atenderlo.
es la presencia de Dios. Que me acompañe, que la tiene que acompañar a usted y a mí todos los días. Bueno, como dijo el Señor, aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Yo en esta noche le digo, llévense al Señor para su casa. Pero al Señor Jesús, para no le tienen a la par. Llévense al Señor Jesús a su casa. Llévenselo en su corazón. Y van a ver cómo este templo, cómo esta iglesia va a crecer. Porque miren, hay promesas de crecimiento. Lo que pasa es que ustedes saben, Dios no ocupa vasos sucios. ¿Por qué estamos bendecidos de prosperar? Porque nuestro espíritu está dormido. Nuestro espíritu anhela la presencia de Dios, pero nosotros no hacemos nada por manifestar. Dependemos de la oración de alguien más, dependemos de la profecía de alguien más. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo malo es la dependencia, como que usted no pudiera orar, como que usted no fuera hijo e hija de Dios. Entonces, por eso dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Primeramente, déjeme decirle que el Señor va a despertar el espíritu de los líderes de esta casa. Después el Señor va a despertar el espíritu de los adoradores de esta casa, para terminar despertando el espíritu de todo el pueblo. Hermano, ¿y qué quiere decir con eso de despertar el espíritu? Que cuando usted tiene el espíritu, el fuego del espíritu, cuando su espíritu está conectado a la presencia de Dios, ya no van a haber excusas que lo detengan, ya no va a haber crítica que lo detenga, ya no va a haber problema que lo detenga. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice la Biblia en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, ese hombre cambió su vida religiosa, su vida rotundamente. Ese hombre se entregó a Cristo, ese hombre cambió todo lo que conocía. Por eso es que en el libro de Filipenses 3 dice que él todo lo que tenía lo estimaba por basura. ¿Por qué? Porque había conocido al grande, al eterno, al poderoso, al rey de reyes. Porque cuando usted y yo tenemos el Espíritu del Señor, hermano, nuestro enfoque va a ser Cristo. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu encendido, conectado con el Espíritu de Dios, no vamos a dejar de excusa. Vamos a desesperarnos por servirle. Vamos a desesperarnos por buscarlo. Vamos a desesperarnos por orarlo. Vamos a desesperarnos por llegar a Él, para que Él se entre en nuestro corazón y nos haga sentir esa vida en abundancia. Nos han mentido, nos han dicho que la vida en abundancia es lo material. Déjeme decirle que una vida en abundancia, una vida en plenitud, es la vida en el Espíritu, porque usted no va a tener necesidad de nada. Por eso la Escritura dice, mi Padre dice que todo lo sabe de qué tenemos necesidad. El problema es que estamos dormidos. Por eso es que mire, usted en la calle no invita a nadie de culto. Alguien. Por eso es que mire, aquí lo tienen o la tienen como el hermano querido, la hermana querida. Nadie le habla. Pero mire, hermano, yo amo a Dios, pero dice la Biblia de que ¿cómo es que usted dice amar a Dios y no ama a su prójimo? ¿Cómo dice usted, ay, yo amo a Dios que no ve y a su prójimo que no lo ve? No lo amamos. ¿Sabe cuál fue el secreto de la iglesia primitiva? Ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos, en el capítulo 3 parece, que dice de que esa gente tenía todo en común. Compartían todo. Compartían el pan, la comida. Si uno no tenía, el otro cubría esa necesidad. Porque, ¿sabe por qué? Porque todos estaban en un solo pensamiento, todos estaban con el espíritu activo, todos estaban con el deseo de servir. Por eso dice, oiga lo que dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron, dice, y trabajaron en la casa de Jehová. Que a usted no le dan ganas de ir al culto, no le dan ganas de trabajar, no le dan ganas de servir, porque ya no tiene una motivación, porque no tiene algo que lo fortalezca, porque usted se fija en los errores de los demás, pero no se fija en lo que usted tiene. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta noche, pero yo traigo una palabra y yo te digo, el Señor va a hacer su obra en esta casa. El Señor se va a encargar de despertar el espíritu que mora en esta casa para manifestación, para cumplimiento de promesa. Porque ¿cómo es posible que hay tanta
ministrar, a profetizar y a decir: viene tu ensanchamiento, viene tu crecimiento, y no sucede nada. ¿Cómo es posible si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Él quiere hacer grandes cosas en esta casa. Por eso es que el Señor envía a sus profetas. Así envió a Ageo. Zorobabel probablemente estaba deprimido, probablemente estaba decepcionado, porque mucha gente, al no ver la respuesta de parte del Señor y pasan los años, se decepciona y dicen: no, es que el Señor a mí no me quiere, es que el Señor a mí no me ama, solo el hermano bendice, a mí no me bendice, y empezamos a renegar. Pero para eso Dios envía su palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo nos demos cuenta de lo que se dio cuenta Pablo cuando habló en Filipenses 4:13: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si usted se siente deprimido en esta noche, si usted siente que ya no aguanta más la carga del problema, si usted quiere renunciar a su llamado, si usted quiere renunciar, déjeme decirle que hay un Dios todopoderoso que sabe cómo tú te sientes, que sabe cómo te puede restaurar, que sabe cómo te puede cambiar, que sabe de lo que tú tienes necesidad. Y en esta noche Él ha venido a fortalecerte, a hablarte, a traer su Espíritu Santo para que tú te puedas confortar en Él. Y dice la palabra: y Él cambiará nuestro lamento en valle, y Él cambiará nuestro lamento en gozo, y nos vamos a regocijar. Lo que pasa es que, mira, hermano, es que lo que pasa es que estamos viendo el cristianismo de una forma equivocada. Estamos viendo el cristianismo como que nunca pasa nada, como que solo me hablan pero nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está dormido. Pero cuando el Señor despierte el espíritu, usted le dan ganas de servir, usted le dan ganas de adorar. A usted no le importa que lo anden de boca en boca, que lo anden de chambre en chambre. Usted solamente se enfoca en adorar y bendecir a Dios. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Cualquier cosa nos despide. Cualquier cosa nos bota, nos despide. Mucha gente te deja tirado el privilegio. Y viene el pastor y le dice: ¿por qué no vino a cubrir el privilegio? Es que no me dieron la silla, hermano. Es que no me dieron la mano. La hermana me dio mal, y quizás la hermana había tenido un mal día. Porque su espíritu está dormido. No tenemos ganas de decir nada. Dice la Biblia de que Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, dice de que él le dijo: ¿qué quieres que haga por ti, Señor? Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. A veces, mire, tenemos oportunidad de evangelizar a las personas y no lo hacemos. Tenemos la oportunidad, y por eso a veces la iglesia pasa sola. Te voy a contar una experiencia que yo tuve hace poco. Yo una vez llegué de un ayuno a la casa, estuvimos ayunando con los hermanos de la iglesia, y bien bonito todo, hermano, bien hermoso, el ayuno estuvo precioso. Llegando yo a mi casa, vi un joven borracho, como al parecer había amanecido tomando, y estaba el joven borracho ahí, y sentado ahí en el pasaje, y yo pasé y se me quedó viendo, y el Señor me dijo: hablarle de la palabra, me dijo. Y yo me quedé: no es conmigo, dije así. De ahí salí, ¿verdad?, de la casa. Cuando volví a regresar, me dijo el joven: hermano, me dijo, qué bonito lo tiene el Señor, bien bendecido. Hermano, ¿para qué me dijo eso? Vengo yo y le digo: sí, le digo, es que la verdad que el Cristo al que yo le he creído cambia la vida, le digo. Y Él te puede sacar de esa situación donde está. No, que mire que yo comando, que mire que no sé, pero vos has sido cristiano, le digo así. Vos has sido cristiano, vos sabés que en las cosas del Señor, pero es que mire, me dijo, yo así comando y esto y aquello. Usted sabe que la gente siempre pone cosas. Entonces vengo yo y le digo: mira,
nadie. Lo único que podemos hacer aquí es que yo ore por ti. De verdad, no, mejor no, ahorita voy a orar por ti. Es que mire, no, cállate, yo voy a orar por ti. La gente es necia. La gente es necia. Y mire, vaya, también me dijo, hoy vengo yo y pongo la mano y le digo, Señor, aquí está la vida de este joven, tú lo conoces, tú sabes cómo es. Y empecé a orar, yo empecé a hablar en lengua y le digo, dice el Señor te va a restaurar, dice el Señor te va a levantar, te va a dar una oportunidad y vas a dar testimonio de esto, de aquello. Y mire, ese joven se quebrantó y empezó a llorar y derramaba lágrimas y gracias Señor por esto, por el Padre. Dios te bendiga. Hermanos, al mes lo voy viendo con Biblia. Dando testimonio en una célula. Y yo así va. Porque uno a veces ora y no cree que van a pagar la cosa. Y yo saco el teléfono. Hasta 2 fotos le tomé. Porque Dios cumplió su palabra. Pero si Dios estuviera así todo, no, que no es que así todo dormidito, con el espíritu dormido, no suceden las cosas. No suceden las cosas. Por eso la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, más con el Santo Espíritu de Dios. Si usted quiere triunfar en su vida cristiana, déjese de rudimento, déjese de cosas, déjese de renegar, déjese de poner excusa y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá misericordia de usted. Vuélvase al Señor, a la obra de usted, y vuélvase a Cristo, que Él lo va a tomar como instrumento. Él tiene grandes propósitos para usted y para mí. Él tiene grandes cosas para usted y para mí. El problema es que somos tan incrédulos que el Señor nos está hablando audiblemente a través del sueño, a través de profecía, y aún así no obedecemos la voz de Dios. Por eso es que terminamos mal, por eso es que nuestra vida no cambia, por eso es que nuestra vida no prospera, porque mire hermano, no le servimos al Señor de corazón. Tanta razón tenía el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Cuánto que dice el nombre del Señor? Si usted quiere ver cambios en su vida, si usted quiere ver cambios en su economía, entréguele su vida al Señor. Yo no le estoy diciendo que lo que hace aquí está malo, pero busque al Señor de corazón. No lo busquemos solo por un beneficio. El Señor responde las peticiones. El Señor da el milagro. Hacemos un culto de acción de gracia y ahí ya no lo volvimos a ver. ¿Por qué? Porque solo nos gusta el favor de Dios. Pero Él quiere que nuestra vida cambie. Él quiere que nuestro espíritu despierte. Porque apartado de Él, dice, apartado del Señor nada podemos hacer. Aquí no hay cristianos pudientes. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. No decía, todo lo puedo yo solo. El Señor va a arrancar todo el orgullo de esta iglesia. Toda esa enemistad que yo no sé nada de ustedes saben que es la primera vez que yo predico acá. Todas esas enemistades. ¿Qué es eso de andar peleando? Se andar tirando de habladas uno a otro, hermano. Cuando nuestro espíritu está dormido, eso hacemos. La carne habla por nosotros. Por eso Pablo decía, primera de Corintios 6:19 dice, en la versión, una traducción viviente dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. A Zorobabel se le encomendó reconstruir el templo que permaneció hasta la época de Jesús. Se le encomendó y el Espíritu de Dios los animó, le dio un motivo para trabajar, le dio alegría para trabajar. Por eso Pablo decía, todo lo que ustedes hagan, háganlo como que fuera para el Señor, con amor, no con reniego.
Mire, si aquí en la iglesia primitiva, hasta para ir a servir café, decían de que tenía que ser gente llena del Espíritu Santo. Porque la gente llena del Espíritu Santo, usted le puede ir a decir, hermana, hágame limpieza. Mire, yo veo que las sillas están bien sucias, ahí saque las togas y me las lava y me limpia el púlpito y me hace esto. Y como usted está lleno del Espíritu Santo, usted trae una su bocenita y ahí está cantando y haciendo las cosas para Dios y marchando la voz. Y empieza a hacer las cosas de corazón. Pero alguien que no tiene el Espíritu Santo, ay, ya me tenía problemas con ustedes. Alguien que no tiene la inspiración del Espíritu Santo, ya saben lo que va a hacer. Y que solo a mí me pone, y que como que yo tuviera su tiempo, y como que yo fuera su chulera. ¿Qué vive? Entonces, por eso Pablo decía, ustedes son el templo enamorado del Espíritu Santo. Y tenemos que hacer el sacrificio cada día. Por eso el Señor Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Me olvidó algo más. Tome su cruz todos los días. Que fines de semana, no, todos los días. 3 veces por semana, no, todos los días. Tome su cruz todos los días. Ahí lo buscan, lo que es fácil. Todos los días con su visítame. Porque el Señor está cansado de la simpleza de su pueblo. El Señor está cansado de que todos lo hacemos por salir de compromiso. El Señor está, por eso mandó a destruir el pueblo del rey Salomón, el que había construido. Porque ellos llegaban a hacer sacrificios solo por salir del compromiso, ya no era por agradarle al Señor. Y el Señor dijo en Hebreos 5, en Hebreos 4 dice, Hebreos 10:4 dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Versículo 5, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Porque ya el Señor quedó hastiado de que son lo mismo por salir de compromiso. Si usted y yo vamos a amar a Dios, tenemos que entregarnos a Él de todo corazón. Si usted y yo le vamos a servir al Señor, tiene que ser de todo corazón. Dejemos de caer en la mediocridad, dejemos de caer en la simpleza. Por eso el Señor dice, ay, dejan simple su simpleza y al necio en su necedad. Porque mira, el Señor quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que le alabe, gente que le honre, gente que bendiga y glorifique al Señor en todo tiempo. El Señor está cansado de los mismos sacrificios, de las mismas ofrendas, y el corazón no cambia, el corazón no se transforma. Venimos aquí, nos sentamos y siempre hay amargura, siempre hay disensiones, pero por eso el Señor promete, y yo voy a cambiar, y yo voy a despertar el espíritu de este pueblo para que me adore, para que me ame, para que bendiga su nombre. Oh, reverencia, Rama, Sera, Mando, Sia, Manda, Calla. Siento a Dios aquí en esta noche. Y Él va a venir y Él se va a manifestar en esta noche. Él va a derramar su gloria en medio de este pueblo.